subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Luis Miranda. Bienvenido, subsecretario. Si gusta, podemos comenzar con unos comentarios y posteriormente haremos una sesión de preguntas y respuestas con preguntas ya enviadas por nuestros participantes presentes de los medios de comunicación. Les agradecemos su presencia. Perfecto, bueno, pues muchas gracias de nuevo por asistir. Es una oportunidad muy importante para conversar sobre este tema de la migración irregular y lo que se está haciendo para reducirla, a la vez que trabajamos para expandir lo que son las vías legales. Para nosotros es importante que podamos hacerle llegar información directa a las personas que o están en el camino de migrar o que están considerándolo, para que tengan información correcta y de fuentes oficiales. Lo que vemos mucho es que gran parte de lo que está llevando a la migración irregular es la misinformación, la manipulación de la información por parte de los carteles que se están enriqueciendo de los migrantes y que les envían información incorrecta para tratar de manipular los sistemas de ley y de migración de nuestros países. Y todo lo que estamos haciendo para ayudar a contrarrestar eso depende mucho de poder hacer llegar información correcta a la gente, así que nos complace mucho que podamos tener esta oportunidad de conversar y contestar sus preguntas. Claramente nosotros tenemos un compromiso de trabajar este tema de una manera internacional, regional. El tema migratorio no es uno ni de nosotros ni de México, es un tema de toda la región. No hemos visto niveles de migración, de desplazamiento de personas a este nivel desde la Segunda Guerra Mundial, y realmente ha llegado a niveles históricos. Entonces estamos muy pendientes y hemos estado trabajando muy de cerca con aliados a lo largo del hemisferio para encontrar distintas soluciones para los distintos temas, sea con Panamá y Colombia sobre reducir el flujo de personas por el Darién, con México sobre el trabajo que podemos hacer mutuamente y coordinadamente a lo largo de nuestra frontera compartida, y por supuesto con otros países en lo que ellos pueden contribuir. Entonces con eso pues creo que podemos pasar directo a preguntas para responder directamente. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. La primera pregunta por parte de nuestro compañero Luis Daniel Ochoa Alfaro, del medio El Financiero, nos solicita algunos comentarios sobre la cantidad de repatriados en su totalidad directo a sus países. La cantidad de repatriados. Bueno, creo que escuché más o menos, está un poquito difícil de escuchar, pero si entiendo correctamente la cantidad de personas que han sido repatriadas a sus países. Durante el último año estábamos transicionando en mayo del año pasado de lo que eran las restricciones bajo la pandemia del COVID y lo que se llamaba la Orden de Salud Pública bajo el título 42. A partir del 12 de mayo del 2023 pudimos regresar a lo que es la aplicación de la Ley Normal de Inmigración y las consecuencias que existen bajo esa ley, que incluyen la deportación, vetar a las personas que cruzan ilegalmente por 5 años o más de poder aprovechar cualquier camino a Estados Unidos, y también el encauzamiento criminal para personas que reinciden en el cruce ilegal. Y al mismo tiempo implementamos medidas como una norma que establece que las personas que han cruzado ilegalmente se presume que no son elegibles para el asilo, y así podemos hacer lo que llamamos una deportación acelerada. Con todas esas medidas que han combinado la expansión de caminos legales con procesos de parol para ciertas nacionalidades o de reunificación familiar, combinado con la aplicación de la ley, hemos deportado, retornado o expulsado a más de 600,000 personas desde el 12 de mayo. En estos 11 meses, eso es una cifra superior a lo que se ha deportado en años enteros desde el 2011. Así que es una muestra de que hemos podido aplicar las leyes plenamente y aplicar consecuencias para las personas que cruzan ilegalmente. Entre esas 630,000 personas que han sido deportadas, retornadas o expulsadas,
están unas 100,000 que eran personas que formaban miembros de grupos de familia. Y eso es importante porque uno de los rumores que escuchamos de los grupos criminales con los que convencen a la gente a cruzar es que les dicen que si cruzan con su familia o con niños menores que no los van a deportar. Y es importante recalcar que eso es una mentira y esas cifras lo muestran. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Norberto Lacarriere del medio Grupo Radio Avanzado y es ¿qué tipo de focos rojos relacionados con la salud se han observado entre los migrantes? En temas de salud hemos visto, obviamente pues tratamos mucho con lo del COVID, hemos visto una variedad de situaciones en muchos casos y una de las cosas que nos preocupa es que a medida que estamos llegando a los meses con más calor, vamos a ver más personas que se ven afectadas por deshidratación y todas las consecuencias que pueden sufrir con eso, que pueden llegar a la muerte bastante rápido realmente cuando están tratando de cruzar, quizás en las áreas más desérticas especialmente. Pero también en estas temporadas vemos que los flujos del río se mueven a distinto ritmo y la gente lo ve un poco tranquilo, piensan que pueden cruzar y el río se los lleva, así que estamos pendientes de esas cosas. La salud se ve muy impactada por esos cruces, o en algunos casos, en lo que vemos también la gente que ha estado con algunos de los grupos criminales, quizás en lo que llamamos stash houses, que son donde los mantienen quizás periodos indefinidos antes de cruzarlos. En muchos de esos sitios no hay ventilación adecuada, no hay servicios sanitarios, entonces son condiciones muy difíciles y a veces vemos que la gente llega con problemas basados en ese tipo de condición, como lo vimos el año antepasado con docenas de personas que murieron en un camión. La manera en la que mantienen a las personas a veces en esas condiciones antes de cruzar o después de cruzar pueden ser muy graves para la salud. Pero aparte de eso, pues vemos distintas condiciones por muchas distintas razones y tenemos en lugar los mecanismos para identificar personas que quizás tengan algún tipo de enfermedad transmitible y asegurarnos de que podemos aislarlos de la población general para reducir que se estén expandiendo esas enfermedades y conseguir tratamiento adecuado. Si no hay tratamiento adecuado en nuestros servicios de la frontera, entonces pues también tenemos la opción de trabajar con los hospitales locales, pero hay una infraestructura para identificar esas situaciones y tratar con ellas. De hecho, cuando uno va a una sede de la patrulla fronteriza, una de las cosas que se ve es información sobre cómo identificar distintos tipos de enfermedades que quizás puedan ser transmisibles para asegurarnos de que se pueda tratar adecuadamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de José Luis Bermúdez Núñez del medio La Noticia de Matamoros y es sobre qué se puede hacer para reducir la situación migratoria. Yo creo que hemos visto resultados buenos de la colaboración entre Estados Unidos y México. Una de las cosas que hemos hecho es expandido vías legales. Entonces, en la Cumbre de las Américas hace ya un par de años, una de las cosas que se trató en lo que fue la Declaración de Los Ángeles es trabajar en conjunto con todos los países para expandir vías legales, pero también combinar eso con consecuencias para la gente que viola la ley. Y creo que eso ha tenido buen impacto. Hablábamos hace poco de que vamos por más de 600,000 deportaciones en los últimos 11 meses, pero también parte de lo que hemos podido hacer es expandir vías legales como los procesos de paro humanitario que hemos establecido para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y así prevenir que crucen ilegalmente ni a México ni a Estados Unidos, porque pueden entrar en ese sistema y buscar un patrocinador y involucrarse en un proceso legal sin tener que viajar ilegalmente. Y también hemos visto que cientos de miles de personas, 30,000 al mes que estamos procesando, han podido aprovechar esos procesos para ser identificados. Se les hace su investigación de trasfondo
tienen que tener un patrocinador, pero cuando se aprueba su viaje por adelantado, entonces pueden llegar con un valor humanitario que se les da llegar a un aeropuerto viajando directamente. Ellos pagan sus propios pasajes, pero reciben una autorización previa para no tener que ponerse en lo que es el camino de migración irregular o migración ilegal. Y eso es importantísimo porque vemos que cientos de miles de personas, teniendo esa alternativa, la han aprovechado. También tenemos procesos ordenados, como lo es el uso de la CBP One, que para personas que ya están en México, de Ciudad de México hacia el norte, pueden hacer una cita directamente con uno de 8 puertos de entrada en los que estamos tramitando esas citas, y estamos haciendo 1.450 citas al día. El app lo único que hace es conceder un proceso para hacer una cita, no es una aplicación en sí, pero lo que nos permite es tener un flujo y un manejo mucho más eficaz, ordenado y seguro en los puertos de entrada de lo que era posible antes. Así que hemos hecho esa expansión de vías y procesos ordenados, y creo que eso ha ayudado mucho, pero también es la colaboración en la aplicación de la ley, reducir que los grupos criminales puedan operar, hacer mucho del trabajo que se está haciendo detrás de escena para atacar a los grupos criminales, sea en sus finanzas o en sus movimientos de logística. De hecho, los esfuerzos que hemos hecho en los últimos 2 años, hemos visto resultados directos en los que tenemos información concreta de que han tenido que cambiar sus rutas o alejado lo que son las sedes como las que hablábamos hace poco, donde guardan a la gente. Los stash houses los han puesto más lejos de la frontera, precisamente por esa colaboración y el trabajo que se ha hecho para investigar, identificar y atacar esas redes criminales, al mismo tiempo que estamos tratando de interrumpir el flujo que les permite operar. Entonces creo que eso también ha sido exitoso, pero es un tema que tenemos que seguir trabajando y que no tiene solución fácil. Obviamente está el trabajo que estamos haciendo con Colombia y Panamá, por ejemplo, para reducir el flujo por el Darién. Eso también es importante porque es un punto de donde está fluyendo mucha gente. Entonces, en el momento que se reduce el flujo ahí, se ve un impacto que se va sintiendo a lo largo del camino. También trabajo con otros países para ayudar en lo que es resguardar sus fronteras y el trabajo que están haciendo para atacar esas redes criminales en sus países. Entonces es un tema que tenemos que atacar de muchas distintas maneras, pero creo que lo que hemos podido mostrar es que se puede hacer de manera que respetamos la dignidad de las personas que verdaderamente están buscando protección, que verdaderamente la necesitan, mientras a la vez atacamos las entidades criminales. Y también aclarar la información. Comenzamos esta sesión hablando de lo importante que es tener información correcta, y parte de lo que se le miente a la gente es sobre el proceso de asilo, y el proceso de asilo solo existe para categorías protegidas muy específicas, pero lo que vemos mucho es que la gran mayoría de la gente que viaja están buscando mejores oportunidades económicas. Eso va a resultar en algún momento en un rechazo de asilo si la única razón que están viajando es por razones económicas. Entonces que la gente entienda eso, para que no se expongan a las dificultades de migrar irregularmente y luego recibir ese tipo de determinación, y especialmente se han cruzado ilegalmente bajo la nueva norma que establecimos el 12 de mayo del año pasado, en la que presumimos que no son elegibles para el asilo. Se han cruzado ilegalmente, con excepciones por supuesto, pero en general eso ha sido algo que nos ha permitido efectuar consecuencias mucho más rápido para un número mayor de personas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Gabriel Rosales García, del medio Milenio Televisión. Ahora sí no te estoy escuchando. Ahí está, ¿me escuchan mejor? Un poquito mejor. Muy bien. La siguiente pregunta por parte de Milenio Televisión se refiere a la situación en algunos países como Haití, Venezuela, México, en donde se ha incrementado el asesinato a periodistas.
Nos quisiera preguntar sobre las políticas que existen referente a asilo político alineados a este tipo de casos. No te escuché completamente, pero entendí que en países donde se ha llevado ataques a periodistas. Sí, si nos pudiera comentar ¿qué se va a hacer con respecto a eso? ¿Correcto? Sobre algunas políticas en cuanto a asilo político. Sí. Bueno, en cuanto a la violencia contra periodistas, es algo que nos preocupa, por supuesto, a nivel regional. Es más el tema del Departamento de Estado, que trabaja con nuestros aliados en ese tipo de temas, pero claramente para nosotros es importante promover y defender lo que es el derecho de una prensa libre, que creemos que es vital para lo que es el éxito de la democracia, y lo defendemos fuertemente aquí en Estados Unidos y ciertamente pues nuestros colegas en el Departamento de Estado es algo de lo que se preocupa, ¿no?, en el trato con nuestros aliados alrededor del mundo, es prioridad para nosotros. En cuanto a cómo afecta el tema del asilo, pues depende, ¿no? Es algo que los casos de asilo realmente se tratan individualmente, así como cualquier caso que llegue a la frontera, es algo que se trabaja sobre la base de si las personas que están buscando asilo están directamente afectadas por razón de ciertas categorías protegidas y están sufriendo persecución directa. Y esas son categorías bastante claras bajo la ley. Entonces, pues cada caso se mira independientemente, pero en el contexto de que podamos defender y avanzar lo que es el derecho de una prensa libre, es algo que sí tenemos como prioridad. Muchas gracias. La siguiente pregunta por parte de Alejandro Mares de El Medio El Norteño de Tamaulipas refiere a qué participación tiene la delincuencia organizada en el tema o problemática de la migración. Bueno, eso es tiene una influencia bastante grande, porque si vemos lo que sucede con los grupos criminales transnacionales es que en los últimos años han dedicado mucho más a aprovecharse de temas como la migración irregular o la trata humana, y además y en algunos casos, en vez de algunos de los otros crímenes tradicionales que llevan a cabo, precisamente porque están pudiendo explotar a la gente por una ganancia bastante fuerte. Juegan un papel importante porque el flujo al sur de la frontera de Estados Unidos lo están controlando la migración irregular de esos grupos criminales, y por eso es tan importante que nosotros le informemos a ellos y a través de ustedes por tener esa conversación, de que cuando están tratando de cruzar ilegalmente, de alguna manera se van a poner en manos de esos grupos criminales, y eso es una situación muy difícil porque hemos visto, no solo en los últimos 2-3 años, pero desde más de 10 años, hemos visto momentos en los que diferencias o disputas sobre distintos territorios entre estos grupos criminales resultan en violencia en contra de los migrantes del otro. Entonces realmente es algo que tenemos muy presente y queremos que la gente sepa eso, porque no deberían ponerse en manos de esos grupos criminales, pero precisamente parte de lo que hemos hecho a través de la expansión de vías legales, por ejemplo, es tratar de reducir que la gente tenga que recorrer a esos grupos criminales, sea por los procesos de parol, donde no tienen que ponerse a viajar, sino que hacen la solicitud a través de un patrocinador, y así no tienen que viajar ilegalmente, o el proceso CBP-1 para pedir citas, lo pueden hacer desde Ciudad de México para no tener que acumularse en el norte, donde quizás estén más expuestos a esos grupos. Y también lo que hemos hecho es expandir procesos como los de reunificación familiar, de modo para que tengan alternativas, al mismo tiempo que estamos trabajando con nuestras contrapartes en varios países para atacar las conexiones de estos grupos criminales. Y no es solo por el tema migratorio, también tenemos muy claro que los temas criminales
de estas redes impactan también el flujo de narcóticos ilícitos, y estamos también luchando muy fuertemente contra eso, de nuevo teniendo que hacerlo de distintas maneras, atacando sus finanzas, atacando sus habilidades de mover productos, sean personas o narcóticos. Estamos instalando nueva tecnología para mejor detectar lo que es ese tipo de narcótico ilícito que esté pasando por las fronteras. Entonces, pues las redes criminales están al centro de mucho de este movimiento y son los responsables de poner videos y otros mensajes a través de las redes sociales con los que engañan a la gente para convencerlos de cruzar. Inventan muchos rumores falsos que pasan por grupos de WhatsApp, por TikTok, y la gente los cree, llegan y tienen que pagar una suma alta a estos grupos criminales para cruzar, solo para encontrar que nosotros estamos haciendo cumplir nuestras leyes, porque si algo que es claro es que en los 20 años que ha existido este Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, jamás ha sido legal cruzar entre los puertos de entrada sin inspección, y tiene consecuencias incluyendo la deportación. Muchas gracias. La siguiente pregunta por parte de Yolanda Acosta para Ilan García Medio. Hablando del tema de la seguridad en la migración, ¿qué medidas de apoyo se ofrecen a los individuos afectados por este fenómeno? ¿Qué medidas se le ofrecen a quién? A los individuos afectados por el fenómeno de la migración. Es decir, al que va, al que tiene su visa. No escuché. Sí. Gracias. Es decir, señor Miranda, a las personas que tienen su visa, a quienes realizan su documentación, sus trámites regulares y que se ven afectados cuando vienen estos cierres por parte de los migrantes en los puentes o cuando hay algunos accesos que se limitan y afectan precisamente a las personas que sí cumplieron con sus trámites para pasar a los Estados Unidos. Gracias. Bueno, pueden ser impactados en que pues hay actividad criminal que siempre está buscando explotar a la gente. Claramente nosotros buscamos distinguir y separar entre eso y los procesos de la frontera en cuanto a las personas que llegan con visa y que tienen una razón legítima para viajar, son separados de lo que son los procesos de las citas para las personas que vienen porque están pidiendo algún tipo de oportunidad de ser considerados. Entonces, llegar a la frontera a una de esas citas son distintos procesos y en general pues no estaríamos haciendo las citas si impactara lo que es el comercio y viaje legítimo, que creo que es importante para nuestras economías. De hecho, pues vimos en meses recientes que hubo momentos en los que tuvimos que cerrar temporariamente ciertos puertos de entrada para poder trabajar y resolver lo que era un aumento de flujo irregular, pero buscamos limitar ese tipo de situación y en este momento pues no estamos en ninguna situación así, pero sí es importante y es algo que nos enfocamos mucho, es en que no impacte la relación muy importante comercial y general que tenemos entre Estados Unidos y México, tanto por el turismo, el comercio legítimo, que seguimos siendo los socios más importantes económicamente, y por supuesto otros viajes que pasan normal, ¿no? A lo largo de la frontera, donde tenemos en muchos puntos personas que quizás viven a un lado de la frontera y trabajan en el otro, o estudian a un lado y viven en el otro. Entonces es importante proteger eso. En este momento no estamos viendo esos impactos, pero sí hemos visto obviamente momentos en los que han sucedido, pero para la gente que tiene una visa normal y que tiene autoridad y viene legalmente, estamos asegurándonos de que ese proceso es separado y no sea impactado por lo de la migración irregular.
Ojalá eso te haya contado, porque no escuché muy bien, pero... Sí, gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta por parte de Carla Negrete para el Bravo es si cambiará en algo la dinámica de acceso para las personas que solicitan refugio o asilo. Es decir, ¿se prevén algunos cambios próximos en las solicitudes de refugio o asilo? ¿Que se han cambiado los procesos para las personas que piden asilo? Es correcto. No, ese proceso sigue siendo el mismo. Es importante reconocer que cuando se llega a la frontera y se cruza ilegalmente o no, o incluso con las personas que vienen con el app CBP-1, es importante entender que están en un proceso ante las Cortes Migratorias de los Estados Unidos y tienen posiblemente las personas cuando llegan ilegalmente o son deportadas a través de los procesos de deportación rápida o son transferidos a una de nuestras agencias federales, por ejemplo, la que llamamos ICE, si son personas que representan quizás una amenaza para la seguridad pública, pero si por alguna razón les dan lo que llamamos un release temporario, es para esperar su cita con la corte y esas citas entonces son en las que se va a adjudicar algunos de sus casos bajo el Departamento de Justicia. Ahora es importante que la gente entienda que ese proceso es un proceso defensivo, están ante las cortes y el proceso de asilo es separado de eso, porque en el proceso de asilo la persona afirmativamente pide asilo mientras está esperando ese procesamiento. Es posible que lo hagan apenas se encuentran en la frontera o que lo hagan después. Pueden tener hasta un año antes de pedir el asilo si por alguna razón están esperando esas audiencias de corte, y después de pedir asilo las personas que cruzan ilegalmente tendrían que esperar más de 180 días, o sea más de 6 meses antes de que sean considerados para un permiso de trabajo. Pero si la solicitud de asilo tiene un resultado negativo, entonces esas personas quedan con una orden de remoción para ser deportados, y es importante reconocer que solo unos 20% de los aplicantes históricamente han recibido ese asilo al final del proceso del Departamento de Justicia. Entonces parte de lo que hemos hecho no es cambiar el proceso de asilo, pero cambiar los procesos de lo que es el screening, el asesoramiento inicial de si la persona tiene miedo creíble de persecución bajo las clases protegidas. Entonces alinear mejor lo que es el análisis inicial del caso a lo que sería el resultado final, para que sea un grupo menor de personas que están ingresando al proceso, y así podemos proteger el asilo para las personas que verdaderamente lo necesitan, y para las personas que claramente no tienen mérito en sus casos, que no tienen base legal para estar en Estados Unidos. Entonces hacer esa determinación rápida para poder hacer una deportación acelerada. Eso lo hemos cambiado muchísimo. Entonces se ha podido reducir significativamente el porcentaje de personas que tienen un asesoramiento inicial positivo de lo que era anteriormente, y eso es lo que hemos mejorado a través del proceso de la norma que explicaba antes, donde se presume que las personas son inelegibles si han cruzado ilegalmente, y eso nos ha ayudado a que podamos hacer más de lo que es la deportación acelerada y aplicar consecuencias bajo la ley cuando la gente no respeta los procesos ordenados o legales que hemos establecido. Muchas gracias, subsecretario. Si nos permite, nos gustaría, y nos permite el tiempo, abrir a 2 preguntas por parte de nuestros medios de comunicación aquí presentes, si le parece bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos una de este lado y otra de este lado, si gusta. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuché ahorita con mucha atención que menciona el tema de la manipulación de los cárteles con los migrantes, pero pues esos cárteles a esos migrantes los pasan por los puertos de Estados Unidos, como el caso del tráiler donde fallecieron muchos migrantes acá en San Antonio. Entonces hay corrupción
en la aduana de los Estados Unidos? ¿Me repites esa última parte? ¿Que si hay qué? Corrupción en las aduanas de los Estados Unidos, para que pues, por ahí pasan los migrantes, pues, pasaron un tráiler cargado con migrantes que fallecieron en San Antonio. Bueno, con esas docenas creo que lo que vimos es la crueldad y la realidad de que los grupos criminales que están traficando en lo que es migrantes, no les importa la seguridad de las personas que están moviendo, los tratan como carga y eso resulta en muertes o quizás otros problemas de salud que son severos. Por ejemplo, hay gente que llega a la frontera con esos grupos criminales y no saben que van a tener que ser forzados a saltar el muro. Los ponen a trepar con algún tipo de escalera improvisada y los hacen bajar por el otro lado por su cuenta y lo que vemos es mucha gente que se cae, sufre lesiones a veces severas y necesitan tratamiento médico rápidamente. Eso se ve muy a menudo. Entonces lo que vimos ahí fue la crueldad de los grupos criminales. En cuanto a corrupción, es algo que trabajamos fuertemente para investigar cualquier alegación o cuestión de que quizás hay algún tipo de individuo que quizás esté aprovechando y en los casos remotos en los que se han identificado ese tipo de cosas, entonces se toma acción muy directamente para atender a eso y asegurarse de que esté eliminado. Entonces, pues no es algo que se pueda decir que jamás ha existido, pero hay mecanismos muy fuertes para investigar y constantemente supervisar que se esté llevando a cabo todo por letra de la ley y aplicar consecuencias si vemos que hay algún tipo de corrupción. Así que no es algo que veamos como algo que sea un factor en lo que se está viendo en la frontera, pero definitivamente si alguien nos reporta o si a través de otras investigaciones detectamos algún tipo de corrupción, se va a actuar fuertemente para mostrar también consecuencias ahí con quizás individuos que participen en algo así. Buenas tardes, Jorge Capetillo de TV Azteca. Para preguntarle si existe algún número exacto de cuántos migrantes han cruzado por la aplicación de CBP One desde que inició la aplicación. Sí, de CBP One te voy a dar las últimas cifras que tenemos. Un segundito. La cifra que publicamos hasta finales de febrero muestra que se habían completado más de 500,000 citas individuales, 501,000 citas se habían efectuado desde que comenzó el CBP One. Y eso es hasta finales de febrero. Estamos tramitando entre 40 y 45,000 citas al mes. Entonces, en estos días estaremos publicando las cifras de marzo y esperamos que eso se refleje en esas cifras. Pero sí, más de 500,000 personas han podido hacer citas ya gracias a la aplicación CBP One. Ahora, eso no garantiza que las personas hayan entrado o tenido algún tipo de disposición positiva, porque lo que CBP One permite es hacer la cita. Cada determinación de ahí se hace por el oficial de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza cuando están en esa cita, pero es una muestra de que el proceso de las citas ha funcionado muy bien. Eso representa un aumento de 4 o 5 veces más individuos que se han podido tramitar en puertos de entrada, gracias a que tenemos esa tecnología de programar ordenadamente las citas. Muy bien, pues muchas gracias con esta pregunta. Bueno, tenemos una pregunta más, si es posible. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan José Ramírez de RTV Tamaulipas. Aquí en la frontera de Matamoros con Brownsville
se instaló una cerca, un alambre de púas para no permitir el cruce masivo por el río Bravo. Esta cerca se va a retirar, y si no, se va a ampliar entonces para evitar este tipo de cruces. Gracias. Muy buena pregunta. Gracias. Lo que vemos, el alambre de púas lo han puesto las autoridades del estado de Texas. La patrulla fronteriza lo que hace es que si de alguna manera esos alambres de púas están interfiriendo con su habilidad de hacer cumplir la ley, la pueden cortar. Entonces, si hay personas al lado estadounidense de la frontera que ya están en territorio, pues la patrulla fronteriza puede cortar esas púas para tomarlos en custodia y procesarlos bajo las leyes migratorias de Estados Unidos, que incluyen, como hemos dicho ya varias veces, las consecuencias de la deportación. Es importante que la gente reconozca que cuando la patrulla fronteriza está cortando estas púas, no es para dejar entrar a los migrantes, es para tomarlos como en un arresto administrativo o detención, para ponerlos en el proceso de lo que sea. Puede ser deportación acelerada o un proceso ante las cortes, dependiendo de las distintas circunstancias. Pero la púa en sí, para nosotros no nos parece que sea una medida efectiva, porque en muchos casos la persona ya ha cruzado a Estados Unidos cuando se encuentran con esas púas, y por supuesto que hay procesos litigiosos, así que no puedo decir mucho sobre esos procesos, pero en general la Corte Suprema ya ha determinado que es una autoridad que el gobierno federal tiene de poder remover esas púas cuando interfieran con nuestra habilidad de hacer cumplir la ley. Muy importante reconocer eso. No es que estemos quitando púas cuando sea necesario para que alguien sea admitido, es para aplicar las consecuencias bajo la ley a las personas que han cruzado ilegalmente, y también es importante que la gente sepa eso, que no es que simplemente cruzaron y pusieron algo por encima de una púa y pasaron, y que la patrulla fronteriza les está ayudando. Estamos haciendo lo posible para que esas personas sean tramitadas bajo las leyes de Estados Unidos, y eso puede incluir consecuencias como la deportación. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, con eso concluimos la sesión de hoy. Agradecemos al subsecretario Luis Miranda por su tiempo y sus comentarios, también a los medios de comunicación aquí presentes desde Matamoros, Tamaulipas, y nos vemos a la próxima, subsecretario. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias, y qué pena que no les escuché muy bien, pero ojalá hayan podido responder bien a las preguntas ahí, más o menos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.